Existen personas que eligen cosas sumamente peligrosas para obsesionarse, como por ejemplo jugar a la Ouija de forma constante, sin medir las consecuencias, que en todos los casos eso termina de la forma más siniestra posible. Por eso hoy les vengo a presentar historias cortas sobre la Ouija. Cuando era niño jugaba con mis amigos de primaria a la Ouija. Éramos 5 en total. Yo en lo personal no creía en nada de eso. Yo siempre pedía que se manifestara y nunca pasaba nada, hasta que un día le pedí que me diera una palmada. No pasó nada, hasta que por la noche sentí en mi espalda un ardor muy fuerte. Cuando me vi al espejo, se me marcó en mi espalda una mano muy grande, como si alguien me hubiera dado un golpe demasiado fuerte. Pero esta mano no parecía humana, estaba horrible, tenía como 6 dedos, fue algo sumamente espeluznante. Desde ese momento jamás volví a jugar a eso. Cuando estaba en la secundaria estaba muy emocionado, ya que unos compañeros y yo íbamos a jugar a la Ouija en la casa abandonada que estaba cerca de la escuela. Así fue, salimos temprano de la escuela, entramos a la casa, éramos 4. Al momento de jugar la Ouija, en la tabla decía que no quería que yo estar ahí. Mis compañeros procedieron a correrme de la casa. Yo me fui muy triste porque pensé que alguien de ellos no quería que yo jugara. Pero cuando salí, exactamente cuando estaba a unos 5 metros de esa casa, se derrumbó. Todos mis compañeros dejaron este mundo. Nadie sobrevivió a este accidente. El amigo de mi hermano vino a mi casa a jugar a la Ouija. No pasó absolutamente nada, hasta que días después mi mamá decía ver un perro en la casa, durante la noche. Se nos hacía muy extraño, ya que nosotros no tenemos ningún tipo de mascota. Entonces, un día mi mamá pegó un grito muy fuerte, ya que dice que cuando vio a este perro, le empezó a hablar. El perro, cuando volteó a ver a mi mamá, se dio cuenta que este perro tenía cara humana, de un anciano para ser exacto. En los próximos días contactamos a un sacerdote para que bendijera la casa. Solo así este perro con cara de humano, jamás lo volvimos a ver. Después de tanto intentarlo, conseguí un tablero de la Ouija. Me dispuse a jugar solo en mi cuarto. Después de unas cuantas sesiones, se me ocurrió la brillante idea de preguntar a este ente ¿en dónde vivía? De pronto, escuché un pequeño susurro que me dijo al oído: vivo en tu habitación. En vacaciones de verano, nos juntamos varios amigos en la casa de mi primo, para pasar el rato. Cuando uno de mis amigos se le ocurrió jugar a la Ouija, ese día él llevó su tablero. Nos pusimos a jugar. Tratamos de invocar a una niña que según había perdido la vida en el jardín de la casa. Cuando le pedimos que se manifestara, no pasó absolutamente nada, pero el tablero nos pidió que fuéramos al estudio de mi tía, ya que ella era pintora. Cuando fuimos, en un cuadro estaba pintada la frase: sus almas me pertenecen, atentamente, la niña del demonio que vive en el jardín. En ese momento todos estábamos sumamente aterrados, ya que todos estábamos en la sala jugando. Nadie pudo haber ido al estudio sin que nos diéramos cuenta. Desde ese día no dejan de pasar cosas extrañas en la casa de mi primo. Se ven sombras en los pasillos, las puertas se abren solas, y hasta algunas veces han escuchado voces. Están desesperados y no saben qué hacer. Cuando mi hija estaba en 5º grado de primaria, llegó de la escuela muy contenta, contándome que jugó a la Ouija con sus amigas. No le tomé mucha importancia. Me dijo que hablaron con un niño de la época pasada. Al siguiente día, mi hija me volvió a contar que jugaron con este niño, pero que aquel niño que contactaron les dijo que les ayudaría a que se fueran con él, al abismo, al lugar oscuro. En ese momento me entró un enorme escalofrío y hablé con los papás de las amigas de mi hija para que no volvieran a jugar a eso. Una noche me puse a jugar con la tabla Ouija de mi papá. Invité a un amigo para no estar solo, ya que recomiendan bastante no jugar solo. Cuando invocamos algo, se me ocurrió preguntarle ¿cuándo moriría? No me quiso responder, pero cuando mi amigo le preguntó, a él sí le respondió y le dijo que mañana. Estábamos sorprendidos y a la vez muy incrédulos. Al día siguiente mi mejor amigo no fue a la universidad, porque había tenido un accidente. Por la tarde me dieron la noticia que mi amigo había perdido la vida. Estaba jugando a la Ouija con varios amigos y amigas. El papá de mi mejor amiga tenía 3 años de fallecido. Tratamos de tener algún contacto con él, pero el tablero solo decía la palabra accidente e infierno. Por más que preguntábamos, seguía con la misma frase. Cabe aclarar que el papá de mi amiga había fallecido en un accidente.
Nos pusimos a cerrar la sesión. Este espectro no quería. Después de un rato nos dijo: tengo a tu papá y me lo llevaré al infierno. Quedamos sumamente aterrados y jamás volvimos a jugar a la Ouija. En la noche de Halloween me puse a jugar a la Ouija yo solo. Tenía alrededor de 13 años. Después de un rato de hacer preguntas, de la nada la tabla empezó a deletrear un nombre extraño. Luego el nombre de mi mamá. Después de eso, al día siguiente le pregunté a mi mamá por ese nombre tan extraño. Entonces se puso muy pálida y me dijo que de dónde había sacado ese nombre. Procedí a contarle que jugué a la Ouija. Entonces, muy enojada, fue por la tabla y la rompió. Lo que más me inquieta es que mi mamá jamás quiso hablar de eso. Cuando le pregunto, se enoja demasiado y dura días sin hablarme. Creo que siempre viviré con esa duda de saber quién era. Cuando tenía 10 años, me atreví a jugar a la Ouija con mis amigas. Yo les pregunté cosas de niñas, qué juguetes me regalarían en mi cumpleaños, cómo me iría en los exámenes, puras tonterías. Una de mis amigas se le ocurrió preguntar cuándo moriríamos. A cada una nos dio un año diferente. Cabe mencionar que las 6 amigas que estábamos ahí solo quedamos 2. Poco a poco se acerca el año en el que predijo mi día final. Mis demás amigas perdieron la vida en el año indicado. Me arrepiento 1000 veces de haber jugado a eso, que es desesperante ver que pasan los días, los meses y cada vez se hace más cerca el día de ese año de la horrible predicción de aquella mugrosa tabla. Trabajaba para unas oficinas de gobierno. En cada pasillo y cada oficina tenían una cámara de seguridad. Mi novio y yo nos pusimos a jugar a la Ouija en su oficina. Ya casi no había nadie, muchos estaban de vacaciones. Durante 30 minutos de sesión no notamos nada raro. Después llegó el guardia de las cámaras. Pensé que nos regañaría por estar jugando en horas de trabajo, pero se puso pálido cuando nos vio a nosotros dos completamente solos en la oficina. Dijo que en las cámaras vio que estaba una mujer con un vestido blanco al lado de nosotros, pero se le hizo raro que nosotros nunca volteamos a ver a esta mujer, que seguíamos como si nada. Y más sorpresa, que al venir no había nadie. Desde esa vez jamás volvimos a jugar a la Ouija donde hubiera cámaras. Muchas de las veces es mejor no saber qué cosas están ahí que no podemos ver. Nos cooperamos y por fin compramos una Ouija. Mi amiga y yo nos fuimos a una plaza para jugarla. No pasó absolutamente nada. Yo estaba segura que mi amiga movía el planchete de la tabla. No creo en espíritus, fantasmas y demonios. Ese mismo día en la noche, antes de dormir, sentí una sensación de tristeza. Me dieron muchísimas ganas de llorar, como si hubiera fallecido algún familiar. Después de eso, me entró una angustia enorme. No entendía qué estaba pasando. Luego de eso, sentí como si alguien me observara, como si algo estara ahí. Era muy desesperante experimentar esas emociones casi al mismo tiempo. Le marqué a mi amiga al día siguiente, y lo que más me asustó es que me contó que le pasó exactamente lo mismo que a mí. No dábamos crédito a lo que nos había pasado, no era coincidencia. Desde ese día quemé esa maldita tabla y jamás volví a jugar a eso. Desde este momento no me considero creyente, pero sí sé que hay algo más allá. Juego mucho a la Ouija. Un amigo curioso e incrédulo me dijo que le enseñara a jugar. Quedamos que viniera a mi departamento a las 9 de la noche. Ya estando, aún seguía muy incrédulo y me dijo riendo que no fuera a invocar a la Llorona. Empecé la sesión. Jugamos durante 1 hora. Lo que me sorprendió mucho es que mi amigo en todo el juego no paraba de mirarme a los ojos. De hecho, no hizo ninguna pregunta, solo me miraba. Pensé que lo habían poseído, pero cuando salió de ese trance, me dijo que en el primer segundo que empezamos a jugar, mis ojos se pusieron de color rojo, que cuando hablaba mi voz se escuchaba muy ronca, como muy aguda, muy fea, toda distorsionada. Dice que se quedó paralizado del miedo. Días después mi amigo tuvo que ir a tratamiento con un psicólogo, ya que en las próximas semanas no podía dormir, porque decía que escuchaba voces. Yo traté de invocar al demonio, para que dejara de atormentarlo, pero este demonio que invocamos me decía que no, que jamás lo soltaría. Creas o no creas, es mejor no ser curioso. Falleció mi abuelo. Lamentablemente no pude ir a su funeral, ya que tenía un compromiso muy grande en mi empresa. Alguien me aconsejó contactar a mi abuelo
con la ouija. Después de tanto pensarlo me animé. Luego de 20 minutos de juego contacté con él. Pregunté su nombre completo y todo. En efecto, era él. Dejé de jugar cuando me disculpé por no haber ido a su funeral. Y él me contestó: te llevaré al infierno conmigo. No sé si haya sido realmente mi abuelo o un demonio. Lo que sí sé es que jamás volveré a jugar a la ouija.